Luis, buenos días. Juan, buenos días. Qué bueno que estás aquí, abogado nuestro, porque Gracias. estamos a unos días de que se acabe el año y es una buena oportunidad para cobrar aquellas deudas que tenemos, tocarle la puerta a aquellas personas a las que les prestamos dinero o no nos han pagado un servicio y pues recuperar algo que nos pertenece. Cuéntanos, Luis, ¿cómo podemos cobrar ese dinero que nos deben? Haya contrato, haya pagarés o incluso haya sido pues un trato de caballeros verbal. Bueno, Juan, pues en principio yo creo que la recomendación es que aun y cuando normalmente en muchos casos se presta dinero de buena fe, sin un documento de por medio, realmente al momento de querer cobrarlo se vuelve muy complicado. La recomendación es que cuando uno presta dinero o tiene algún trato mercantil exista siempre un documento que lo ampare. Pero, licenciado, en el caso de que esto no suceda, pues ya perdimos ese pago si la otra parte dice, no, no tengo dinero, no puedo, no quiero. El problema es de prueba. ¿Cómo compruebas que le prestaste el dinero? Puedes tener la ficha de depósito, donde, mira, yo le deposité. Ah, ¿no? ese es un documento. Yo le deposité, pero pues el otro puede decir, se vuelve un tema de palabra contra palabra, ¿no? Ya. ¿no? Él me debía y me depositó, me pagó. Sí. O sea, en vez de decir que tú le prestaste. Claro, le vendí algo, ¿no? Entonces, hay un procedimiento mercantil en el que haces comparecer a la persona ante un juzgado y le haces preguntas con respecto al origen y la certeza y el reconocimiento de la deuda. Pero entonces para esto la persona tiene que reconocer que en efecto alguien le prestó dinero. Situación difícil, testigos. Mira, es difícil y no porque también al no estar acostumbrados a comparecer ante un juzgado, se te toma una protesta de ley en la que tienes que decir la verdad y si no incurres en un delito. Sí. Mucha gente pues se pone nervioso y puede contradecirse en las preguntas que le vas a hacer a la persona. Puede caer en contradicciones. Puede caer en una contradicción. O si lo citas y no acude, se tiene por cierta fictamente la deuda. Muy bien. O sea, se tiene por reconocida y eso te da derecho a empezar otro procedimiento en donde ya vas con una mayor certeza sobre la deuda. Ya sería un procedimiento de cobro y no Así es. pues un procedimiento para ver si es cierto que sea el dinero. ¿A dónde debemos acudir para llevar a cabo este procedimiento? Me imagino que contratar los servicios de un abogado. Sí, definitivamente se tiene que contratar los servicios de un abogado. O si no, también el tribunal tiene un servicio de asesoría jurídica. Otro tema. ¿Qué tribunal es, licenciado? El Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Ah, muy bien. O también está el Centro de Mediación. Hay un centro de mediación. Hay un centro de mediación que depende del tribunal y que hacen citar a la persona para que tenga una plática y el mediador se encarga en un momento determinado de poderlos allegar o convenir o que reconozca y tener un acuerdo Claro. Que nos permita evitar costos. Por supuesto. Y gastos y todo un procedimiento. Claro, ¿no? Porque mientras menos gastemos para cobrar un dinero que nos sale peor. Así es. El arroz que el caldo, dicen por ahí. Sí, sale más caro y eso es parte de los consejos, también la conveniencia del importe del crédito. Oiga, el importe de la deuda. Y ya cuando el importe tiene un documento que respalde que se llevó a cabo un préstamo o que hay una deuda, digamos un pagaré, ¿qué debemos hacer para El cobrarlo? pagaré es una herramienta común, Ya. ¿verdad? Que incluso Te presto, ya, me firmas un pagaré por el monto. Así es. Ya es muy raro ver ahora letras de cambio que Sí. no se recomiendan porque no generan intereses y son complicadas para su cobro. El pagaré es lo más acertado. El pagaré también tiene, yo recomiendo que en vez de estar inventando y ver la ley, el artículo 170, si no mal recuerdo, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que nos dice cuáles son los requisitos que debe contener un pagaré, lo mejor es comprar un pagaré de papelería. Esos son magníficos. Los que vienen en la papelería de la Los que esquina. vienen en la papelería tienen los requisitos, porque Sí. luego hay problemas en cuanto a forma, en cuanto a elementos de existencia, que si no es bueno el pagaré, que si no tiene el lugar de suscripción, XX. No, vamos a lo seguro. Un pagaré. Bueno, ya tenemos el pagaré, ya lo tenemos firmado, ya tenemos ahí Así el es. monto y no nos quieren pagar. ¿Qué hacemos con este Ahí hay pagaré? que cuidar. Primero, tener el pagaré, Sí. el original. Claro, nada Porque de copias. desafortunadamente, si no tienes el pagaré es un documento que vale por el texto mismo del documento y el documento en sí materialmente. O sea, un pagaré, una copia fotostática de un pagaré valdría lo mismo que una copia fotostática de un billete. Exacto, no vale nada. Entonces, ¿qué hacemos con ese pagaré? Con ese pagaré, primero, pues tratar de hacer una diligencia de cobro a través de una carta, invitándolo al cobro y recordándole al deudor pues que tiene un adeudo. Y esto ¿sí? también lo hace un abogado. ¿O Esto lo lo podemos pueden hacer
cualquier gente recordándole, oye, pues me debes, se vence en tal fecha, es tanto de intereses, te O ya se recuerdo que me venció. puedes pagar en tal domicilio y a través de estos medios, cuenta bancaria, cheque, X, Claro. haciéndole un recordatorio. Y debe haber un acuse de recibo de ese recordatorio. Normalmente no lo reciben, pero Sí. con la conciencia de que lo dejan. Si no se puede a través de ese medio, hay otro medio de interpelación, Sí. que es con un notario, con un corredor público o ante 2 testigos. Dos Sí. testigos sería lo que menos caro nos saldría, Así es. ¿no? Que realmente en el caso del pagaré no es necesario, Ya. porque el pagaré tiene una naturaleza especial. Muy Ya bien. lleva una acción de cobro especial. Sí. ¿Sí? Ahora bien, el pagaré hay que cuidar que a partir de que haya vencido, en su fecha de vencimiento para su pago, no transcurran más de 3 años. Muy bien. Para que no se pierda una vía que se llama especial, que te da derecho a iniciar con un embargo. Ya, Es o sea, un si el juicio de la pagaré vía especial tiene ejecutiva. 1 año y medio de caducidad en su fecha de emisión, ¿ya no vale lo mismo? ¿Ya No, podemos 3 hacer- años. 3 años. 3 años. 3 años. 3 Muy bien. años. Porque en esos 3 años tienes derecho a iniciar un juicio empezando con un embargo. Sí. Si pasan esos 3 años, puedes iniciarlo a través de otro procedimiento, pero ya no inicias con un derecho a un embargo Y un embargo, pues... precautorio. Un embargo precautorio. Licenciado, entonces tenemos que acudir con un abogado que nos ayude y Así tenemos es. que acudir al juzgado, Así es, Recuérdenos qué juzgado es. desafortunadamente, sí. Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Muchas gracias, Luis, por estar con nosotros. Ya sabemos cómo pues empezar el año con el pie derecho en todos los sentidos, ¿no? Es correcto, Juan. Pues muy feliz 2017. Gracias, igualmente. Y pues,